con esta parte de ángeles, de la relajación, también ha sido parte de mi vida. Pero bueno, yo verdaderamente he pensado muchísimo acerca de este encuentro de hoy que me parece tan, tan especial, sobre todo por todo esto que estamos transitando. Y quisiera más que hablarles no sé, de mis estudios, mis certificaciones. Quisiera más es contarles de mi vida, de mis experiencias con respecto al miedo, ¿sí? Que es el tema o lo que tenemos todos en común el día de hoy. Todos estamos aquí reunidas y reunidos porque definitivamente queremos reconocer nuestros miedos y sobre todo aprender a transitarlos, ¿no es así? Así que bueno, hace muchos años atrás yo experimenté una crisis en mi vida donde definitivamente esto se me volvió un caos a nivel general, colapsó mi vida por completo, entre palpitaciones, temblores en el cuerpo, eh, muchos síntomas, tenía muchísimos síntomas, muchísimos dolores y yo no sabía qué me sucedía y empecé obviamente a ir al médico. Bueno, el médico me diagnosticó una ansiedad y me formuló, ¿sí? Resulta que los medicamentos no me sentaron para nada bien y yo pensaba como que no sé qué es peor, si la enfermedad o el remedio o la enfermedad. Entonces decidí sanarme a mí misma. Tomé esta determinación de hacer mi propia sanadora y encontrar yo misma qué era esto que me estaba generando tanto caos en mi vida y sobre todo que me estaba cada vez aislando más de las personas, ¿sí? Porque además me estaba quedando completamente sola. Así que bueno, en toda esta ansiedad por descubrir, por saber que quizás muchos de ustedes han vivido una situación similar, ¿no? Donde tienen momentos, donde tienen tantos caos internos, donde tienen tantos síntomas, que hasta tu misma mente te dice, pero no puedes estar enferma o enfermo de todo a la vez, ¿no? Algo sucede, hay algo, un motor que está generando toda esta cantidad de síntomas que no son para nada agradables. Tenemos una persona que dice que no escucha, Mate. Así que bueno, entonces empecé a investigar. Estaba muy sola, definitivamente tenía todo el tiempo para investigar y descubrir qué era esto que estaba sucediendo y que sobre todo estaba echando a perder completamente mi vida. Así que entre todas estas herramientas, yo encontré dos herramientas que son maravillosas, que son las herramientas que quiero compartir o de las que quiero hablar un poco el día de hoy, porque estoy segura que así como me ayudaron a transitar toda una invasión de miedos, porque realmente era así. Cuando hablamos del miedo, no estamos hablando de una sola cosa, no estamos hablando de un solo miedo, sino que tenemos como una invasión de miedos. Vamos a recrear en nuestra mente el ejército, por ejemplo, como es una invasión de ejército. Nos produce pánico, nos aterroriza, nos, nos somete prácticamente al no movimiento, tenemos miedo hasta de hablar, hasta de expresarnos, ¿no? Y vamos a ver que el ejército, que es el ejemplo que voy a colocar en este instante, una invasión de ejército. Así estaba yo, invadida por una cantidad de miedos, ¿sí? Que es posiblemente lo que le pasa a muchas personas. Así que es muy complejo identificar esa cantidad de miedos que tenemos, ¿sí? Así como el ejército, que tiene un comandante, que es el líder, que es el miedo grande, ¿sí? Se derivan unos submiedos más pequeñitos. Y todos estos miedos se encargan de agobiarnos, de generar estrés, ansiedad, depresión, obvio, estas crisis existenciales que muchos transitamos, ¿sí? Y nos sentimos muy mal y no sabemos definitivamente qué es lo que tenemos, qué es lo que está generando todo esto. Así que bueno,
estuve leyendo mucho, me amaba, porque como les mencioné, muchos dolores en el cuerpo, muchas palpitaciones, así que empecé a estudiar y encontré en el mindfulness muchas respuestas. Se podrán preguntar, y bueno, ¿qué es el mindfulness? ¿Sí? Que hoy en día se está mencionando tanto, ahora más que nunca. Y definitivamente el mindfulness es el arte de vivir en el momento presente, en el aquí y el ahora. ¿Sí? Que parece muy sencillo, ¿no? Parece muy sencillo vivir en el momento presente, pero resulta de que llevarlo a la práctica es un poco complejo, ¿no? Así que bueno, digamos que el mindfulness nos apoya en esta parte de descubrir nuestros miedos, poderlos observar, poder tener una conciencia de que los tenemos. Porque ese es otro factor, que nos sentimos muy mal, como les decía ahora, paralizados, no queremos hacer, no queremos llevar nuestros proyectos a la acción, por ejemplo, pasa mucho, que se nos queda en la mente, rondando en la mente todo lo que queremos hacer y no hacemos nada, pero pensamos mucho en lo que queremos hacer. No hemos identificado claramente cuál es ese miedo específico que no me está permitiendo llevar todos estos propósitos a la acción. ¿Sí? Así que bueno, en este proceso nos apoya el mindfulness. Así que yo empecé a encaminarme por todo este sendero del mindfulness y, ok, empecé a hacer la práctica que me funcionaba muy bien para empezar a identificar por lo menos los miedos más latentes. Pero finalmente me quedaba una inquietud, una incógnita muy grande y es que, ok, ya sé que tengo estos miedos específicos que son los que me están produciendo ansiedad y todas estas múltiples sensaciones desagradables, pero ¿y ahora qué hago con ellos? ¿Sí? Entonces, quizás a muchos les sucede. Tengo un miedo o varios miedos, sé que están allí, todos los días me están tocando la puerta, hey, aquí está este miedo, tal miedo saludándote, pero no sabemos qué hacer con ellos. Entonces yo continué un poco más, estudiando un poco más, y entre muchos meses, no estoy hablando, esto no sucedió en 3 meses, ¿no? Estoy hablándole de mucho tiempo de estudio, de investigar, sí, de mucha proactividad ante la sanación, mi propia sanación. Entonces encontré la programación neurolingüística, que definitivamente es una herramienta maravillosa. Mindfulness, programación neurolingüística son el complemento perfecto. ¿Por qué? Mindfulness me enseña a observar, ¿sí? A descubrir estas emociones miedos. Y la programación neurolingüística me enseña fácilmente, rápidamente a reemplazar esta información del miedo por una información que yo sí quiera tener, ¿sí? Porque vamos a hablar del miedo en general. Probablemente ya sepan, ¿no? Todos que el miedo es una emoción y que esta emoción, así como coloqué el ejemplo del ejército, se derivan subemociones, que son la ansiedad, el estrés, la depresión, la angustia, ¿sí? Todas estas emociones empiezan a conducir de cierta manera nuestra vida. Tenemos miedos conscientes, miedos inconscientes. Y si pudiésemos imaginar ahora que por nuestra vida, en el camino de la vida, llevamos una maletica a nuestra espalda, podemos imaginar cuántos miedos tenemos allí, cuántos miedos hemos cargado de por vida, que finalmente nos paraliza y nos hemos dado cuenta que no pudimos hacer nada, porque no sabemos los miedos que tenemos y mucho menos sabemos cómo eliminarlos de nuestra vida, cómo poder sacar de la maleta, de nuestra mochila,
y arrojar al aire fuera de nosotros todos esos miedos que sencillamente ya no queremos tener, ya no queremos cargar, ¿sí? Así que un paso muy importante es identificar los miedos más latentes, ¿no? Porque tenemos muchos, desde los más latentes, los que podemos reconocer de manera consciente, identificarlos. Y segundo, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a transitar? ¿Cómo los vamos a suprimir, ¿sí? De nuestra vida? Así que ahora, por suerte, tenemos este apoyo de estas dos herramientas que son eficaces, muy eficaces, ¿sí? En este momento, la humanidad está transitando por un momento muy complejo. Y diría yo que es muy complejo sobre todo porque, claro, hay un pánico que es colectivo, ¿sí? Claro, porque no podemos salir a la calle, porque no puedes salir sin el tapabocas. Entonces, además, tenemos mucho miedo de que nos contagien, además tenemos mucho miedo de que contagien a algún familiar, ¿sí? Y tenemos miedo en general a perder. Es un miedo a perder completamente. Tenemos miedo a perder nuestra vida, miedo a perder nuestra salud, miedo a perder un ser querido. Tenemos miedo a perder nuestros empleos, nuestra economía. Así que el COVID llega a detonarnos todos nuestros miedos. ¿Sí? Un segundo que alguien está hablando. Ok. Sí, entonces es una oportunidad maravillosa finalmente, porque yo pienso que ninguna otra cosa, ninguna otra experiencia en nuestra vida nos ha obligado, como el COVID-19, a encerrarnos en nuestras casas y por fin darnos cuenta cuál es nuestro contenido interno. Claro, esto va para las personas que están haciendo este ejercicio de observar su propia vida, de descubrir cuáles son sus emociones, qué es lo que yo estoy pensando. Yo no sabía que tenía tanto miedo a perder un ser querido. Yo no sabía que tenía tanto miedo a perder mi propia vida. Y este ha sido quizás lo que ha producido más pánico que todo. El solo hecho de tener que estar encerrados en nuestras casas para poder descubrir al fin de qué es lo que estamos hechos. Porque ahora, a pesar del pánico, de todos los miedos, también muchas personas están utilizando esta oportunidad para reinventarse, ¿no es así? Tenemos las dos caras de la moneda, las que están viviendo en pánico y las que están sacando su máximo provecho de la pandemia como tal para indagar en su interior, para descubrir en su interior. Y ahora, en esta oportunidad, es cuando se están detonando fuera todos los miedos, donde están saliendo todos estos demonios internos, ¿sí? Porque si vamos a hablar en términos más energéticos, podríamos decir sencillamente que el miedo es eso, son energías que son muy negativas. ¿Y por qué son negativas? Pues tan sencillo porque no nos deja avanzar, porque nos petrifica, nos congela, ¿sí? Así que a todo esto nos está llevando el COVID-19 y me han escrito muchas personas y me dicen, ¿qué puedo hacer? Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Pero no es solamente decir tengo miedo, sino a qué tienes miedo realmente. ¿Qué tal que ese miedo que sientes enorme es ese encuentro contigo misma o contigo mismo? Porque estamos viviendo siempre hacia afuera y antes de esto, pues era más sencillo para nosotros porque estábamos viendo a los demás en las oficinas, en la calle, nos encontrábamos con la vecina, con el vecino y siempre teníamos un tema de conversación que es lo más sencillo, que es hablar del otro, ¿sí? Observar
al otro. Y hasta echarle la culpa al otro de lo que yo misma no soy capaz de hacer. ¿Sí? Ahora no podemos. Ahora estamos en casa. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Con nosotros mismos. O con nuestra familia, los que están pasando cuarentena o confinamiento con sus familias. Entonces, muy seguramente al principio van a estar observando todo lo de su familia, cosas hasta que ni sabían que tenían, pero después de todo ese trabajo, te aseguro, la mente en algún momento se va a cansar de observar al otro y finalmente te va a llevar a observarte a ti misma, a ti mismo, y a encontrar todo ese cúmulo enorme de emociones y pensamientos negativos que ha creado el miedo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que está viviendo la humanidad en este momento. Y claro está, tenemos herramientas para transitarlo. Estas dos grandes herramientas que definitivamente si las colocamos en práctica, vamos a ser capaces de estar y sentirnos cómodos en medio de la incomodidad, porque finalmente esa es la vida. La vida nadie, la vida tiene subidas, sus bajadas, ¿no? Entonces, nosotros, como seres inteligentes, como seres conscientes, ¿qué debemos hacer? Pues equiparnos de herramientas. ¿Herramientas para qué? Para poder transitar el miedo, la ansiedad y todo lo que se desprende de allí. ¿Sí? En los miedos también vemos que hay un cúmulo de creencias que hacen que el miedo que quizás es así, se vuelva así gigante. ¿Sí? Muchas creencias también que tenemos en nuestro interior desde la niñez quizás.